Je suis désolée aussi, parce que je ne peux pas parler en français, parce que yo no... Debo usar este a la mano, ¿no? Este no funciona. No, pero hay un problema de energía. De energía. Bien. Je parlerai en espagnol. Je peux compris le français, mais je ne peux pas parler bien le français. Et je préfère faire mon intervention en espagnol. Et Christophe será el traductor de esto. El fuerte de Blavet, que es como lo llaman los españoles, es un excelente ejemplo en el que estudiar el proceso de globalización de la ciencia y la técnica de la fortificación que llevaron a cabo en todo el mundo occidental los ingenieros al servicio de Felipe II en el siglo XVI. Se construyó en una Bretaña que ya había recibido la visita de un ejército español en tiempo de los reyes católicos, después de la muerte del duque Francisco II. Entonces se buscaba una alianza con Inglaterra y Borgoña frente a Francia. ¿Qué? ¿No lo sabías? Menos rápida, más despacio. Ah, más. Bien, gracias. Bueno, cuando llega don Juan del Águila aquí a Blavet, Bretaña, todos lo saben, se ha sublevado contra el rey de Francia, Enrique IV, y el duque de Mercœur, el paladín, ofrece a Felipe II, entre otros lugares, el fuerte de Blavet, hoy por Louis, que era el mejor puerto de Bretaña. Y como la guerra en este tiempo no se entiende sin fortificaciones, pues vamos a hablar de este fuerte de Blavet. Hay una primera cuestión que quiero plantear. El problema de la autoría de las trazas, del diseño. Es un problema que se da también en el Mediterráneo, en el Atlántico, en muchas fortificaciones. A veces se atribuyen a historiadores o a nobles. Y según estudió un estudioso japonés, Shinichi Takayanagi, el fuerte fue diseñado en un primer momento por don Juan del Águila, que es quien da el primer diseño. Este don Juan del Águila, ¿quién fue? Fue un personaje, un militar, un gran militar que había guerreado con García de Toledo en el Mediterráneo, por ejemplo, en el asedio de Malta, ahí había estado. Y luego amplió esa experiencia en las guerras de los Países Bajos. Como escribía el historiador Cabrera de Córdoba, que aquí ven la portada de su historia de Felipe II, ven al rey Felipe II, la religión, las armas, el monasterio del Escorial, que es el emblema del símbolo de esta monarquía, y que luego vamos a hablar del Escorial porque tiene relación su constructor también, Juan de Herrera, con debates que se producen aquí en Bretaña. Pues Cabrera de Córdoba, este historiador, sintetiza lo que supuso la conquista de Bretaña. Dice, mal podría acabarse o nunca la guerra de Flandes, la conquista de Inglaterra, que estaba a 6 horas de navegación, la seguridad de las Indias, la quietud de España y hacerse más señor de la mar el rey católico si no se tiene Bretaña. Para todo eso era necesario Bretaña para el rey Felipe II, para acabar la guerra en Flandes, conquistar Inglaterra, seguridad de las Indias occidentales, quietud de España y hacerse más señor de la mar. Y no habla nada de defensa de la religión católica, habla todo de cuestiones geopolíticas, geoestratégicas, nada de los católicos bretones contra el rey francés. Don Juan del Águila había llegado desde Ferrol aquí
en 1590 y es al año siguiente, en 1591, cuando llega Cristóbal de Rojas y ya se había iniciado el fuerte. El duque de Mercœur había despejado el terreno con todo lo que podía estorbar a la fortificación. En la orden de construcción dada en San Lorenzo del Escorial a don Juan del Águila para construir este fuerte de Blavet, se decía que era un puerto muy seguro para los barcos españoles. Don Juan del Águila lo que hace en un primer momento es que, como después, concentra toda la defensa en el frente de tierra. Eso es lo primero que hace, porque era la más vulnerable. Y se comienza en tierra y fajina. Fajinas son haces de ramas, de árboles. En tierra y fajina, y se tenía que forrar con una camisa de piedra. Esa chemise de pierre, esa camisa de piedra, ¿qué estamos viendo aquí? A ver. Es lo que se utilizaba en las fortificaciones en el Mediterráneo. Después de construidos los terraplenes, se forraban. Estamos viendo un ejemplo de Noto en Sicilia y otro ejemplo de Peñíscola. Se forraban estos terraplenes con esa camisa de piedra. El problema en Blavet fue que faltaban canteros experimentados. No había bastantes canteros experimentados. Cuando llega Cristóbal de Rojas, lo que hace es que aumenta el tamaño del baluarte derecho. Y don Juan del Águila le deja hacer. No hay ningún enfrentamiento nunca entre Cristóbal de Rojas y don Juan del Águila, porque hubo que demoler parte de lo ya construido para cimentar mejor lo que se iba a hacer. Cristóbal de Rojas es un personaje que se ha formado como cantero en la fábrica del monasterio de El Escorial. Conoce muy bien todo lo que es el tema de cimentaciones, estereotomía, trabajo de la piedra, cantería. Es un gran experto y lo que hace es que cimenta de nuevo la obra. Blavet era fundamental porque, como opinaban en sus informes tanto don Juan del Águila como don Diego Brochero era el marino que conducía la armada, y mientras Blavet no estuviera asegurado, no se podía pasar a la conquista de Brest. Por lo tanto, Blavet y luego Brest. Lo primero, Blavet con su fortificación. Lo que se había hecho en este año de 1592, este dibujo es anterior, es que se había hecho un parapeto de piedra seca y tierra, tan solo para cubrirse en la parte de la mar, pero esperando acabar toda la parte de tierra con buenos cimientos. Era necesario, según Cristóbal de Rojas, cimentar la muralla conforme mandaba la buena práctica de fabricar, derribando, como les digo, lo que estaba hecho para hacerlo a nivel y plomo. Y la segunda cosa que era importante era que trajeran cal, en barco desde Santander y Laredo. ¿Por qué? Es decir, desde España. Porque en Santander, en el norte de España, que era de donde había venido Cristóbal de Rojas, era muy buena la cal y era más barata. Costaba 4 o 5 reales la pipa, la medida que había para medirla, mientras que aquí en Blavet la cal era muy mala porque se hacía con conchas de huitres, de ostras, lo saben, ¿no?, para comerlas, con conchas de ostras, y costaba 20 reales, es decir, era mucho más cara que en España y era mucho peor. Por tanto, ayer hablábamos de lo interesante que sería saber si finalmente se trajo para construir esta fortificación cal de España, tal como proponía Cristóbal de Rojas, o se siguió construyendo con la cal de mala calidad.
una excavación arqueológica permitiría saber el material, si se ha traído de España, porque Cristóbal de Rojas decía que era muy frecuente en todas las fortificaciones llevar los materiales desde donde se encontraban, no era extraño, y eran muchos los barcos, muchos, que desde Santander llegaban a Bretaña. Era fácil traer la cal desde Santander. Otra cuestión en la que tenemos que ver ese mundo globalizado, en las fortificaciones, en Europa, en el mundo occidental, es el rechazo a la construcción de una fortificación, porque a los que vivían aquí, a los de la tierra, no les gustó nada la construcción del fuerte y solamente se pudo construir por el apoyo explícito del duque de Mercœur. Lo cuenta también Cabrera de Córdoba. Dice: llevó luego don Juan al duque de Mercurio, así es como traduce Mercœur, el duque de Mercurio a Blavet, y le representó cuánto importaba a la seguridad del pueblo el puerto para recibir los socorros de España, asegurar los navíos, fortificar más el fuerte y, habiendo con mucha dificultad permitido que se hiciese, don Juan, es decir, don Juan del Águila, en su presencia señaló el ámbito de una trinchea con traveses y trayendo fajina y tierra en las barcas, brevemente se perfeccionó con 2 medios baluartes, que con la fortaleza del sitio, aunque lo sentían los naturales mucho, es decir, ellos no querían la fortificación, los que vivían aquí, no se atrevieron a perturbar la fábrica. Esto nos está hablando del rechazo a las fortificaciones que implican un dominio de un rey, en este caso un rey extranjero, pero un dominio sobre esta población, y el protagonismo que tuvo don Juan del Águila en todo momento en el diseño de este fuerte. Una segunda cuestión que esta mañana ya se ha hablado es la necesidad de adaptación de la fortificación al terreno, a la que se enfrenta Cristóbal de Rojas aquí y en el Fuerte del León, en la bahía de Brest. Cuando finalmente Cristóbal de Rojas va a fortificar la bahía de Brest con el Fuerte del León, en sus informes posiblemente esté reflejando lo que ya había empezado a aprender en la bahía de Cádiz. En la bahía de Cádiz, esto es Cádiz, y en la bahía de Cádiz 2 fuertes, Puntal y Matagorda, iban a guardar la entrada de esta gran bahía. Cristóbal de Rojas conocía muy bien las fortificaciones de Cádiz, fue el gran ingeniero que fortificó Cádiz. Y esos fuertes enfrentados es lo que piensa en un momento dado para la bahía de Brest. Esos fuertes que son también los que protegen La Habana, por ejemplo, con el morro y la punta, defendiendo la entrada de la bahía de La Habana, que es un tipo de defensa muy experimentado del que ya se ha hablado. El fuerte, finalmente se hace un solo fuerte, no fue necesario hacer 2 en la bahía de Brest, y se construyó de tierra y fajina según la traza de Rojas. Es interesante en los informes de Rojas sobre el Fuerte de León en la bahía de Brest, que dice que se ha tenido que adaptar al terreno y por eso no ha podido seguir la teoría canónica sobre los ángulos de los baluartes, que han resultado muy agudos. Por lo tanto, él se ha tenido que adaptar a ese terreno. Es un fuerte que fue destruido en 1594 por los franceses con sus aliados ingleses y holandeses, así que tuvo muy poca duración, pero es un ejemplo de esa necesidad y esa capacidad de los ingenieros de la monarquía española para adaptarse al terreno, ya sea en el Mediterráneo, en el Atlántico o en el Caribe, o allí donde fortificaran, esa necesidad y esa sabiduría.
Como todo en las fortificaciones son caminos de ida y vuelta, cuando Cristóbal de Rojas regresa a España, muchos años después, en 1609, cuando todavía se está discutiendo sobre los fuertes de Cádiz, Cristóbal de Rojas argumentaba su opinión sobre Cádiz en España, diciendo que era por haber visto puertos fuera de España y saber las calidades y requisitos que deben tener para ser buenos. Y su propia experiencia aquí en Bretaña le decía que los fuertes a la entrada de los puertos eran buenos solo si cubrían toda la boca de la entrada. Así que es un ingeniero que sabía muy bien lo que hacía falta para proteger una bahía. Y lo demuestra en Bretaña y lo demuestra en Cádiz. Tercera cuestión. De nuevo, caminos de ida y vuelta, porque esto creo que es lo más interesante en estas relaciones Mediterráneo, Atlántico y en este mundo global. Y es como la fortificación bretona, la fortificación de Bretaña, la fortificación de Port-Louis, acaba llegando a la teoría sobre la fortificación difundida en la Academia de Matemáticas de Felipe II. Cristóbal de Rojas fue autor de un extraordinario tratado de fortificación. Vemos aquí la portada del tratado. Y en este tratado se publica en el entorno, porque son las lecciones de fortificación que Cristóbal de Rojas da en la Academia de Matemáticas fundada por Felipe II en la corte y dirigida por Juan de Herrera, arquitecto de El Escorial. En ese mundo científico de Felipe II, sin el cual no podemos entender la construcción y el mantenimiento de un imperio, como era el de Felipe II, es en el que se desarrolla esta teoría de la fortificación, este tratado de Cristóbal de Rojas. Así que, y en este tratado incorpora experiencia de Bretaña. Y eso es lo que a mí me interesa también especialmente. Dice que él en Bretaña ha aprendido a fabricar con tierra, fajina y céspedes, porque hay que fabricar conforme al lugar donde uno se hallare. Y dice que los terraplenes de fajina son más difíciles de minar, de hacer minas para atacar. Y explica que aunque las construcciones en tierra son más fuertes, porque la fajina, las ramas de los árboles, los haces de rama se pudren con el tiempo, pues si se apisona muy bien, luego se asienta muy bien y no tiene ningún problema. Y dice que eso lo ha aprendido en Bretaña. Incluso, no en el tratado, sino después, en un informe en 1611, poco antes de morir, dice que los baluartes deben ser macizos. Dice, tengo entera noticia y alguna experiencia de fabricar con tierra y fajina y céspedes, por haber hecho con don Juan del Águila algunos fuertes en campaña en algunos sitios de plazas para quitarles el socorro. También en su tratado él dice que esta fortificación se puede hacer en Flandes y en el norte de Europa, porque hay mucho césped y muchos árboles, muchas ramas, pero no en España, donde hay que traerlos de lugares lejanos. Sobre su experiencia también en Bretaña, recuerda en su tratado que después de sitiar y conquistar una fortaleza en Bretaña, con don Juan del Águila, una fortaleza que estaba hecha con tierra y fajina, quedaron las ramas a la vista y quedaron las ramas de manera que se ensartaron los soldados en las ramas, con lo cual les hicieron perder hombres. Es decir, que está transmitiendo su experiencia en Bretaña a todo lo que es su teoría de la fortificación. Así que él incorpora experiencia previa y luego incorpora la experiencia de Bretaña. Cuarta cuestión.
¿Quién era Cristóbal de Rojas? Ya les he dicho que Cristóbal de Rojas, este es Cristóbal de Rojas, es uno de los más bellos retratos de ingenieros del Renacimiento que se conservan. Es el ingeniero que domina la geometría, es un capitán, es un guerrero, domina las fortificaciones y es verdaderamente un retrato magnífico de lo que es la ciencia y la profesión de ingeniero en el Renacimiento. Este es el constructor de este fuerte de Port-Louis en el que estamos. Pues bien, Cristóbal de Rojas, además de cantero en sus orígenes y luego ingeniero, como ingeniero es un ingeniero que tiene todos los saberes de la época de la ingeniería. Por ejemplo, en Cádiz había hecho la planta de la bahía, que no conocemos. En Sevilla había pedido permiso al ayuntamiento para levantar y publicar un plano de la ciudad. Así que cuando en 1591 llega a Bretaña, es un hombre experto que sabe describir y territorios y ciudades mediante el dibujo. Y en Bretaña él participa en todos los asedios, de todas las ciudades que va conquistando don Juan del Águila. Este que estamos viendo es el sitio de Craon en 1592. Él envía esta planta de cómo se desarrolló todo el ataque a esta ciudad bretona y cómo se fue tomando esta ciudad y se lo manda al rey. Sabemos por documentos que hizo una descripción, un dibujo de toda la costa de Bretaña. Si algún día lo encuentro, prometo mandárselo a Ámbelo de Sos. No sé si lo encontraré, pero hizo un dibujo de toda la costa bretona, de toda la costa de Bretaña. Dice que en Craon, por ejemplo, dice: puse en planta el modo y traza que se tuvo en la batalla y se la envié a vuestra majestad, como he hecho asimismo con todas las plazas que se han ganado. Así que nos encontramos un personaje que es ingeniero de fortificación, dibujante, cartógrafo, corógrafo y estratega, porque también da su opinión sobre qué plazas hay que tomar y cuáles no hay que tomar. Y su relación con don Juan del Águila es tan estrecha y tan buena que él alaba a don Juan del Águila en su tratado, que dice que es: como capitán de gran valor y experiencia, no deja estar ociosos a los que militan debajo de su gobierno. Pero es que también don Juan del Águila, durante su estancia en Bretaña, es quien le da la patente de capitán, es decir, de militar, antes de que Rojas regrese a Madrid. Y Juan del Águila se declara protector de Cristóbal de Rojas y le dice al rey, a Felipe II, le dice: cualquier merced que el rey haga a Cristóbal de Rojas la tomaría como propia. Es decir, es un caso claro de una relación entre el ingeniero y el militar, esa red de fidelidades y de relaciones que se van dando en el mundo de la ingeniería. Y como les digo, también es un personaje que estuvo ligado muy estrechamente a la Academia de Matemáticas, dirigida por Juan de Herrera. Una quinta cuestión, que es muy pequeña, pero no quiero dejar de hacerla notar, es que todas estas fortificaciones, todas, yo creo, casi todas, sirvieron para el enriquecimiento de algunos de una manera no especialmente legal. Y aquí en Bretaña hay un caso que es como de una novela policíaca, yo no sé si será verdad o no, pero con un asesinato incluido, que es que Cristóbal de Rojas vino a trabajar aquí a Blavet, a Port-Louis, acompañado de un ayudante, Francisco Ortiz Ordóñez, que en 1596 denuncia que se ha estado malgastando el dinero para la fortificación. Es una denuncia que no llega a la corte. La encuentran unos soldados meses después entre papeles que se tiran por la ventana de los aposentos del gobernador del castillo, después de que éste hubiera partido para España. Es decir, el gobernador va para España y tiran los papeles por la ventana y unos soldados encuentran casualmente esta denuncia
de Francisco Ortiz y se la entregan a don Juan del Águila. Pero claro, la carta era de enero de 1596 y el rey solo se le notifica en octubre de ese año. Entre enero y octubre muere Francisco Ortiz. Es mucho suponer un asesinato de Francisco Ortiz, que estaba denunciando que don Juan del Águila se había enriquecido con el dinero de la fortificación, con el dinero enviado para la fortificación, y de hecho Cabrera de Córdoba, este historiador, recuerda que en 1600 tanto don Juan del Águila como su esposa y el contador del ejército fueron encarcelados por haberse aprovechado de la hacienda del rey más de lo que fuera justo. También es cierto que todo es relativo. En 1601, don Juan del Águila es encargado de ayudar a los católicos irlandeses y de trabajar, de ir a Irlanda. Es decir, son los vaivenes de la vida, no es, pero aquí hubo ese tipo de corrupción. Una sexta cuestión ya, que es la última, es que Bretaña fue un lugar tan importante para la monarquía de España, para Felipe II, que fue elegida como lugar en el que probar los inventos de nuevas fortificaciones. Un personaje llamado Giulio Laso, que quería ser ingeniero, llegó desde Mesina, desde Sicilia, a la corte en 1594, diciendo que tenía una manera de fortificar que era de menor coste y más eficaz, porque impedía que la muralla, fíjense aquí que estamos viendo, me voy a centrar ahora, este es el baluarte que después voy a hablar de él, el baluarte en el mismo diseño, es decir, Cristóbal de Rojas quiere aparecer aquí como un teórico, y aquí la polémica entre Cristóbal de Rojas y Giulio Laso, que es lo que ahora voy a poner el detalle. El caso es que decía Giulio Laso que impediría que la muralla, al ser destruida por el enemigo, cayera hacia el foso, dice que caería hacia adentro. El caso es que Felipe II lo que dice, cuando escucha las propuestas de Giulio Laso, dice: aquí, es decir, en España, en la corte, no se puede hacer la experiencia de lo que propone. Así se remita a don Juan del Águila para que en Bretaña la haga. Es decir, Bretaña se convierte en un campo de experimentación de nueva fortificación con esta propuesta de Giulio Laso. Cristóbal de Rojas, lógicamente, no le gusta y piensa que es muy mal ingeniero Giulio Laso. Y plantea un debate muy interesante en la documentación porque recurre a Vitruvio, a Euclides, para demostrar cómo lo que proponía Giulio Laso era algo que no servía para nada. De hecho, dice que por construir, como dice Giulio Laso, es por lo que el baluarte de San Felipe en Cádiz se está cayendo, que lo había hecho Calvi, Juan Bautista Calvi lo había hecho mal y se estaba cayendo. Esa ruina del baluarte de San Felipe lo vemos aquí en un dibujo de otro ingeniero, de Tiburcio Spanocchi, con la ruina en la que estaba ese baluarte. Así que esas experiencias se van incorporando a las nuevas fortificaciones. Dice Cristóbal de Rojas, si se fijan, es muy diferente la manera en que plantea. Aquí está, y fíjense también en los cimientos, y esta es la de Giulio Laso. Dice que con lo que él hace, con su propia traza de Cristóbal de Rojas, viene a estar la fábrica concéntrica sobre el centro del universo, porque bien sabe vuestra majestad que todo cuerpo grave apetece su centro y estando fuera de él está padeciendo y deseando caerse. En cambio, en la propuesta de Laso, lo que dice es que la gravedad del peso carga sobre el terrapleno y no en el vivo del cimiento. Se dirige al rey siempre como un sabio en cuestiones de fortificación, porque Felipe II efectivamente era un rey que sabía de arquitectura y sabía de fortificación. Otra de los argumentos en este debate
es que con la de Laso, de Giulio Laso, sería una fortificación vulnerable a las minas, a ser minada, por los delgados cimientos. Y don Juan del Águila le apoya. Don Juan del Águila coincide en todo con Rojas, en sus documentos, y añade que lo que es la mina, la zapa de las fortificaciones, es el mayor enemigo que las fortalezas tienen en el día de hoy. Por lo tanto, la propuesta de Giulio Laso no es en absoluto buena. En cualquier caso, Giulio Laso es despedido, le devuelven a Madrid y luego de ahí se va a Sicilia. Y no sabemos por qué, no lo sé yo por qué todavía, el retorno de Giulio Laso desde Bretaña, Juan del Águila lo escribe en palabras cifradas, es decir, las palabras secretas, que no van con letra, que van con número, palabras cifradas. Y dice que en Bretaña Giulio Laso no sería útil por lo que el rey sabe. Lo que el rey sabe no sabemos lo que es. ¿Será que piensa abandonar Bretaña? No lo sabemos. El caso es que en este debate entra el tema también de los baluartes. Cristóbal de Rojas acompaña el debate con su invención, según él, de un nuevo baluarte, que es este, que aparece luego. Este es el dibujo que hace en Bretaña y este es el dibujo de su tratado, donde propone el baluarte redondeado en la parte superior para evitar mejor la artillería, pero que impida que se escondan los enemigos y por eso la parte inferior está en esquina. Y él se considera un gran teórico. Yo no sé tampoco el recorrido de este tipo de baluarte. Yo sé que en Savioneta, en Italia, hay uno muy similar, la Savioneta de Vespasiano Gonzaga. El caso es que las opiniones sobre este debate, dando la razón a Cristóbal de Rojas, lo decide finalmente. Bueno, esto se lo he traído para que vean quién es este Giulio Laso. Si conocen Palermo, en Sicilia, en Palermo, el cruce en el urbanismo, las dos grandes calles que se cruzan en I Quattro Canti, que es un espacio ceremonial de la ciudad verdaderamente impresionante, y es Giulio Laso, este que está en Bretaña. Se lo digo para que se den cuenta de la importancia que tuvo esta fortificación de Bretaña. Es Giulio Laso, que estuvo aquí, quien hace este cruce de I Quattro Canti en Palermo y quien da la opinión sobre este debate que se produce aquí en Blavet es Juan de Herrera, arquitecto del monasterio del Escorial, matemático de Felipe II, que no está de acuerdo con el baluarte de Cristóbal de Rojas, pero sí está de acuerdo con esa polémica sobre los terraplenes, de quién tiene razón o no. Así que con esto acabo ya. Mi intención un poco era, con esta intervención, hablar cómo Bretaña fue un campo de experimentación donde transmitir y gestar nuevas experiencias y hablar de una globalización de la técnica, de la fortificación, que ayuda a entender la construcción de una Europa fortificada, que es esa Europa fortificada que hoy todavía define su imagen frente al otro, frente al de fuera. Todavía en Europa, ya sea Francia, España, Italia, hay una imagen fortificada y esa globalización de la fortificación es una de las construcciones importantes para entender la imagen europea, la imagen de Europa que se tiene desde la alteridad, desde el otro. Muchas gracias. Voilà, j'ai pris quelques notes, je vais essayer. Donc merci Alicia pour cette communication très riche. Alors je vais démarrer par la conclusion d'Alicia. En effet, Alicia a essayé de nous montrer comment la Bretagne a été un champ d'expérimentation pour les ingénieurs espagnols et d'une certaine façon a participé à une globalisation des processus de fortification dans une bonne partie de l'Europe.
Alors la construction de Fort Blavet, elle s'inscrit de fait dans ce premier processus de globalisation. C'est évidemment dans la suite des grandes découvertes de toutes les routes maritimes qui vont se développer. Pour Cabrera des Cordoba, il faut disposer de points d'appui stratégiques en Bretagne. Il avance des arguments essentiellement géopolitiques. Alors vous savez qu'à l'époque, les arguments qui précèdent le militaire sont aussi souvent religieux, mais là c'est pas le cas. C'est vraiment sur des arguments géopolitiques qu'il s'appuie, et il considère que Port Blavet est considéré, enfin, il considère que Port Blavet serait un des meilleurs ports de Bretagne, pour peu qu'on puisse le fortifier. Alors il y a des hommes autour de ça, vous le savez. Alicia a reparlé d'El Alguila, qui est un militaire expérimenté, un homme qui a navigué, qui s'est battu aux Pays-Bas, à Malte et dans bien d'autres endroits. Il obtient l'ordre de construction de Fort Blavet, donc qui a été évidemment émis cet ordre à l'Escorial, pour permettre donc aux Espagnols de disposer d'un port considéré comme très sûr. Alors au début, il s'agit d'édifier un chemin de pierre. Ensuite, Cristóbal de Rojas va accroître considérablement la taille du projet. Il va rencontrer des problèmes techniques, notamment la question du ciment, la question de la fixation des pierres. Bon, il était lui-même, Cristóbal de Rojas, je vais en reparler, Alicia, évidemment, tout au long de sa communication, a tracé ce portrait de Rojas. C'est un homme très expérimenté dans la connaissance de la pierre et du travail de la pierre. Et puis ensuite va se poser la question, évidemment, pour faire ces jonctions, des chaux, des ciments, et assez rapidement, Cristóbal de Rojas se rend compte que, au fond, les chaux qui sont utilisés, qu'il pourrait acheter localement, sont des chaux de mauvaise qualité. D'abord, elles coûtent cher. Et ensuite, elles sont le produit je dirais, notamment du broyat de coquillages et notamment d'huîtres. Et au fond, la meilleure des solutions pour Cristóbal de Rojas serait de transporter de la chaux depuis Santander, où il sait qu'elle est de bonne qualité et où surtout elle est à bon marché. Alors, on en a parlé hier soir un petit peu en hauteur de la table avec Alicia. Le souhait d'Alicia, et je me tourne vers Nicolas Morel, on est certain qu'il va nous trouver ça, il va parler tout à l'heure. Le souhait d'Alicia, c'est que des sondages archéologiques ici, je me tourne vers Anne aussi parce que c'est quand même sa maison, mais que des sondages archéologiques ici puissent permettre d'en savoir plus sur les choix définitifs qui ont été faits à propos de la chaux. C'est quand même pas rien, puisque c'est ce qui fait globalement toute la solidité de l'ouvrage et du fort initial. Alors, Alicia a rappelé la résistance des populations locales. On n'est pas surpris. La population locale qui d'abord ne veulent pas participer à la construction du fort, donc va se poser un problème de manœuvre, et puis tout simplement ne voulait pas de cet édifice. Mais on peut les comprendre, parce que nous on le voit avec la patine du temps, avec, je dirais, un élément patrimonial très beau dans la rade. C'est comme ça qu'on le voit quand on navigue dans la rade, mais il n'est pas certain en effet que les paysans qui travaillaient l'ont vu comme ça à l'époque, pas plus d'ailleurs que certains contemporains auraient pu voir la base de sous-marins au lendemain de la guerre, ou la verraient encore aujourd'hui. La nécessité, évidemment, ça a été, Alicia prolonge là, avec l'exemple de Port Blavet, ce que nous a dit donc Fernando ce matin, c'est-à-dire cette nécessité de s'adapter au terrain, cet art au fond que les ingénieurs espagnols ont acquis et acquièrent donc de la fortification en s'adaptant au terrain, notamment l'exemple de la baie de Brest, et en cela, Cristóbal de Rojas connaît bien les projets, notamment et plus que les projets, les réalisations qui ont été faites par l'Espagne en baie de Cadix. Et donc il y a là, je dirais, une fois encore, dans cette idée d'une globalisation de la fortification qu'Alicia a voulu démontrer, il y a là bien, je dirais, tout ce processus, comment dire, de réinjecter par l'observation ou par des ouvrages qu'on a soi-même contribué à faire, de réinjecter les connaissances du moment. Et il se trouve que Cristóbal de Rojas, ses connaissances, il en dispose énormément. Alors c'est un homme d'expérience, il a pu, je dirais, s'adapter avec talent aux défis qui lui étaient soumis. Cela illustre plus globalement cette grande capacité, je l'ai évoqué, des ingénieurs espagnols. Ils se sont adaptés au terrain en Europe, aux Antilles, en Amérique. Alicia a rappelé cela. L'expérience de Rojas en Bretagne, c'est d'abord celle de la construction de forts à l'entrée des estuaires, et il considère que ces forts sont pertinents s'ils peuvent commander en fait à l'ensemble de l'entrée de la baie, et ça recoupe également dans les théories plus globales ce qu'il nous a dit ce matin Fernando. Alors, l'autre question que posait Alicia, et c'est tout à fait passionnant, c'est comment la fortification bretonne et l'expérience concrète de Cristóbal de Rojas, par effet feedback, est venue enrichir la théorie, et notamment celle développée par l'Académie de mathématiques qu'avait fondée Philippe II. Alors, notamment sur des cas concrets, des terre-pleins de terre battue et de chaume qui sont plus difficiles à saper, et donc Rojas nous dit qu'il a appris cela en Bretagne. Au fond, on le voit bien, c'est un ingénieur complet.
un homme qui maîtrise les mathématiques, l'art de la guerre, un homme, comment dire, qui dispose bien des connaissances de son temps, à Cadix, à Séville, et qui a participé au fond à tous les projets de fortification en Bretagne. C'est pour ça d'ailleurs que Juan de Alguila s'est déclaré comme protecteur de Cristóbal de Rojas devant le roi d'Espagne, et on voit bien là aussi une grande complicité entre le militaire et l'ingénieur. J'ai relevé l'anecdote de Francisco Ortiz qui a été probablement assassiné. C'est un mystère, il y a comment dire, un cold case là qui devrait être résolu peut-être par les archéologues, on ne sait pas. Ils ne peuvent pas tout, on leur demande beaucoup souvent, nous les historiens, quand on n'a pas de source. Et notamment, voilà, il aurait peut-être découvert l'enrichissement personnel des Alguila lors de la construction de Fort Blavet. Ça ne surprendrait personne dans l'absolu. Voilà, donc en tout cas, le pauvre Ortiz, si manifestement, eh bien, il n'a pas pu résister à cela. Donc la Bretagne, évidemment, on le voit bien, et pour conclure, a été une province importante pour l'Espagne, parce qu'on y a inventé de nouvelles façons de fortifier, par l'expérimentation. Il y a eu des débats autour de ça, donc Alicia a évoqué le débat entre Julio Lasso et Cristóbal de Rojas à ce sujet, donc une terre d'expérimentation, et puis plus globalement, eh bien, les effets de retour sur expérience que ces ingénieurs, en général, ces ingénieurs espagnols en particulier, eh bien, ont mis à profit, donc, et là, évidemment, dans eh bien, l'empire de Philippe II, qui est l'imperio donde nunca el sol se pone. Voilà, merci Alicia. Oui, Alicia a fait tout un paragraphe sur la tierra farina. J'imagine que c'est la terre battue. Et D'accord. Donc c'était juste pour connaître l'importance de cette terre battue dans la première fortification qui apparemment n'a pas été chemisée et faite de pierre dès le départ, si j'ai bien compris. Según los documentos, lo primero se hace de tierra y fajina y luego se forra con una camisa de piedra, pero con el tiempo es posible que se utilizaran otros materiales. En un primer momento, lo que a Cristóbal de Rojas le llama la atención, para él como gran novedad, de Flandes, de Bretaña, es ese tipo de construcción que en España apenas se utiliza. Y son esas ramas de árboles que cuando se destruye se quedan como lanzas, como picas que pueden hacer daño. Pero el problema de la tierra, de las arbres, es que se pudren y desaparecen. Y por eso son fortificaciones a veces temporales, no definitivas. Donc en fait, je dirais les fonds baptismaux, hein, les premières, les fondations en fait du premier fort, c'est bien cette terre mêlée, comment dire, de branchages. Moi, j'ai parlé de chaume, c'est peut-être plus simple à comprendre, et que bon, elles sont chemisées bien sûr avec de la pierre. Hein, simplement, l'épaisseur du mur, c'est cette terre battue avec de la chaume. Elle a un intérêt qu'avait souligné Alicia dans son intervention, c'est que lorsque vous voulez saper ça, vous allez vous retrouver finalement avec des branchages qui sont très secs, très durs, et qui se retournent finalement comme quasi des armes défensives en fait pour les sapeurs qui veulent donc travailler en profondeur. Donc l'inconvénient, mais ça surprendra personne, c'est qu'au fil du temps ça se tasse et qu'on a là un support évidemment qui n'est pas solide comme de la pierre, et que c'est pour ça que finalement je dirais à terme on n'utilise pas cela. Moi je l'ai vu sur des batteries, des ouvrages comment dire défensifs qui sont faits notamment à Belle-Île-en-Mer, j'en parlerai tout à l'heure, qui sont faits ponctuellement pour pouvoir mettre des batteries côtières pendant la guerre, et donc c'est bien ce mélange de tourbe, de terre avec branchage qui est utilisé pour faire comment dire des retranchements.
Pardon, mais je ne parle pas espagnol, et du coup, je ne sais pas si vous avez parlé de la pointe des Espagnols et de la fortification qui avait été faite, assiégée, et ensuite redétruite après la bataille. Dans la rade de Brest. Yo no sé mucho esa fortificación, por lo que cuenta un militar que estuvo allí, que es un ingeniero, un militar que se llama Zubiaurre, cuenta que era muy parecida al fuerte de Blavet, que era distinta, era la misma idea de los dos baluartes hacia la tierra y esa que era parecida al fuerte de Blavet. ¿Era eso lo que él preguntaba? Era eso. Y que era parecida, que se hace en tierra y fajina y que dura muy poco tiempo, casi la acaban de terminar y es destruida. No, es muy poco tiempo el que dura esa fortificación. Es interesante como fortificación de una bahía, la idea de fortificar una bahía que pueda servir de plataforma para la armada y la conquista de Inglaterra, pero dura muy poco tiempo. Voilà, donc l'exemple pour le fort de la Pointe des Espagnols, donc vraisemblablement, selon Alicia, et a priori oui, ça semble cohérent, c'est les mêmes techniques qui sont utilisées, celles donc du fort de Port-Blavet, et c'est pour ça aussi que ce fort finalement il a été détruit avec une certaine facilité malgré tout. Voilà, donc il n'a pas été sapé, comme vous le savez, voilà, là on n'a pas, comment dire, un combat par sape. Une dernière question peut-être, enfin je ne sais pas, parce que c'est Sylviane qui a en tant que présidente, qui a le chrono. Bon, une dernière question, non, il ne faut pas désespérer la présidente. Bon, une dernière question. Oui, j'aimerais savoir s'il y avait d'autres endroits en Bretagne où les Espagnols étaient intervenus dans les fortifications. Je pense notamment sur la côte nord, Dinan par exemple. ¿Qué otros lugares en Bretaña donde España sí, ha hecho fortificación? Yo no connais pas, parce que cuando hacen los sitios, los asaltos de Craón y de otras ciudades en Bretaña, hacen fortificaciones temporales para el asalto. Eso Rojas lo dice, que él ha hecho fortificaciones en tierra y fajina, pero son efímeras, son solamente para el ataque, no permanentes. Fortificación permanente, que yo sepa, Blavet y Brest. Y Brest muy poco permanente porque duró muy poco. Blavet es la gran fortificación de Bretaña. Yo no conozco ninguna más. ¿Tú, Fernando? No, ninguna más. Solamente Blavet y Brest. Y luego pequeñas, pero para asaltos, sitios de ciudades, siège, Ouais, on est bien dans je dirais, dans un dispositif fortifié, je dirais, plus abouti à Port-Blavet, plus durable, et puis à la Pointe des Espagnols. Et autrement, en effet, ce sont des ouvrages défensifs temporaires, un peu ceux que je signalais, et probablement d'ailleurs dans les mêmes techniques, à Belle-Île-en-Mer, 17e, 18e siècle, pour pouvoir mettre des batteries, pour pouvoir ponctuellement défendre un site. Mais tout ça, ça n'a pas vocation à durer. De toute façon, plus globalement, mais vous le savez certainement, il y a bien ces deux types d'ouvrages qui sont produits par les mêmes ingénieurs. Il y a ceux qui sont conçus pour durer, et puis il y a ceux qui, en effet, parce qu'on est en période de conflit et parce qu'on ne peut pas, je dirais, faire un mur de l'Atlantique étanche, si je puis dire, eh bien il y a ces ouvrages temporaires que l'on va mettre en place, mais temporaire ne veut pas dire pour autant qu'ils ne soient pas efficaces. Jacques parlait ce matin, et notamment pour la guerre, et Laurent aussi a reparlé de ça tout à l'heure, on le sait bien, ces ouvrages, ils ont une vocation première, c'est notamment contre la guerre de course, puisque ça va permettre de protéger les criques, ça va empêcher les corsaires de se replier dans des sites naturels, éventuellement ça pourra dissuader peut-être une corvette ou une frégate, pas au-delà bien entendu, mais elles ne sont pas conçues pour, je dirais, résister à des tirs rasants de vaisseaux, elles sont conçues réellement pour pouvoir répondre à l'objectif d'interdiction, si je puis dire, d'accès à l'espace littoral, principalement pour les corsaires d'ailleurs. C'est par rapport à ce que vous avez dit sur la globalisation des savoirs en Europe de la fortification à l'échelle d'un empire, donc celui de l'Espagne. Est-ce que finalement, dans l'Académie des mathématiques, ou est-ce que
Rojas, il a aussi un réseau d'informateurs un peu partout en Europe, c'est-à-dire pas seulement en Italie, mais aussi aux Pays-Bas. Parce que la guerre commence là aux Pays-Bas avec l'indépendance des provinces unies. Et, parce que là aussi il y a des savoir-faire. Et je pense à ça parce que c'est aussi un foyer de réflexion en matière de fortification, enfin, pour rester dans le nord de l'Europe. Et j'avais une autre remarque aussi. Nous étions avec le réseau de la Gobernanza de los Puertos Atlánticos à Las Palmas. Et on peut voir aujourd'hui un fort construit aussi qui est assez ancien à Las Palmas et qui est maintenant d'ailleurs dans la ville, puisque le port a avancé. Est-ce que là aussi, il n'y a pas eu, aux Canaries, une sorte aussi d'expérimentation en Atlantique avant de passer, je dirais, de l'autre côté, à La Havane? Creo que la he entendido. El problema es que lo que estás preguntando es toda la historia de la fortificación. Entonces, no sé cómo puedo contestar bien a esto. En Las Palmas, y conozco el proyecto de la gobernanza de los puertos atlánticos, que está en la UNED, interviene también. En Las Palmas trabaja un ingeniero que se llama Leonardo Turriano. Para que pienses la idea, Leonardo Turriano, origen italiano, formado en la Corte Imperial en Praga. De la Corte Imperial en Praga, cuando la conquista de Portugal, viene con la emperatriz María a Lisboa. En Lisboa le nombran ingeniero de las Islas Canarias. Luego está en el norte de África y luego es ingeniero mayor del Reino de Portugal. Es un solo ejemplo. Con respecto a los Países Bajos, la relación es constante. Pacciotto es un italiano que hace la ciudadela de Amberes y que trabaja para el duque de Alba en los Países Bajos. Alejandro Farnesio, las fortificaciones en Italia, fortificaciones en los Países Bajos. Es para el Imperio Español, Milán, la Lombardía, es el gran nudo de conexión entre Italia y el norte y los Países Bajos. Y todas las experiencias y donde la guerra se desarrolla y donde son las experiencias más interesantes, donde hay una frase muy de un escritor, no recuerdo a quién, que dice que en los Países Bajos hasta los niños pequeños, l'enfant, saben de fortificaciones, porque es donde se hace la guerra. Entonces son las grandes experiencias de fortificación. Y alors, el Tratado de Rojas no tiene en ese sentido una difusión tan grande por todo el mundo. Son más las tratadistas italianos en cuestión de tratados, pero si es un proceso de globalización, efectivamente. Tú puedes entender los ingenieros españoles, que son ingenieros de la monarquía. El nombre da igual, puede ser un nombre italiano, puede ser un nombre flamenco, trabajan para el rey de España y trabajan en Italia, Países Bajos, España, norte de África, Canarias, las Azores, Caribe, todo. Son Bautista Antonelli, que es quien fortifica todo el Caribe, es el gran fortificador del Caribe, trabaja en la costa española, en Peñíscola, que yo puse antes, y Fernando esta mañana, trabaja en el norte de África, trabaja en el Caribe y cuando regresa trabaja en Larache, en el norte de África. Es esa idea de conjunto. Así que muy buena pregunta. Tu pregunta, c'est un bon demande, mais c'est très difficile de contestar brevemente, porque es toda la historia de la fortificación. Oui, en deux mots la réponse à la question. On est bien dans un processus de globalisation et en fait ces ingénieurs ils vivent à l'échelle d'un État, de la monarchie espagnole et à l'échelle de l'Empire. Donc en effet les réseaux ils sont de fait parce que globalement il faut penser, quand on pense l'Espagne du XVIe siècle, il faut penser une fois encore à l'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Et donc en effet ils vont travailler sur bien, je dirais, tous les territoires qui relèvent de la monarchie espagnole. Ils y ont de fait des informateurs, ils y ont de fait des techniciens.
tout à l'heure, d'ailleurs, je crois que je peux faire ce raccourci, tu me le permettras. Cristobal Rojas a un assistant. On imagine bien que tous ces ingénieurs ont des assistants. Certains restent sur place, on le verra avec Vauban aussi. Donc globalement, c'est de tout cela, finalement, que se nourrissent ces hommes. Et il y a bien là, bien, je dirais, des ingénieurs de la globalisation, des ingénieurs de l'Empire, tout simplement.